te vamos a incluir, compañero, ¿vale? Como si fueras una No, más. yo soy invisible. No invisible, no, aquí no hay nadie invisible. Comenzamos esta tarde desde Clara Campoamor, Escuela de Pensamiento Feminista, con la presentación de un ensayo que teníamos, yo al menos tenía muchas ganas de traer aquí a Fuenlabrada, porque me parece que es muy importante traer al debate las cuestiones que plantea Políticas para la Igualdad. Políticas para la Igualdad, que está maravillosamente escrito por Carmen Castro. Muchas gracias, Carmen, por acompañarnos esta tarde aquí en Fuenlabrada, y que a mí me parece muy interesante que seas capaz de decir en alto que cuánta responsabilidad tenemos las administraciones públicas en general, lo voy a decir así, en la persistencia de los roles y estereotipos todavía en la división sexual del trabajo. A pesar de que se supone que cuando implementamos políticas públicas en materia de igualdad vamos encaminados a acabar con esta división, y de que aquello de que las mujeres hemos salido al terreno público, pero a su vez los hombres no han sido capaces de introducirse en el privado, pues se supone que las políticas públicas estaban encaminadas a eso, precisamente, a sacar a unas y a introducir a otros. Bueno, pues yo creo que ese introducir a otros, digámoslo así finamente o políticamente correcto, nos queda mucho trabajo, mucho trabajo. Además, Carmen se ha encargado de hacer un estudio a nivel europeo para ver cuánto de cumplimiento hay en esto, o sea, cuántos hombres conseguimos que comiencen a corresponsabilizarse de las tareas de cuidados, y cuando hablamos de cuidado no nos estamos refiriendo única y exclusivamente a las tareas domésticas, que también, sino sobre todo al cuidado de los menores y de las personas en situación de dependencia. Por lo tanto, a mí me parece que Carmen da en el kit de la cuestión, o sea, creo que nos queda mucho recorrido por hacer, y plantea también hasta qué punto las administraciones podemos seguir haciendo, o tenemos la obligación de seguir haciendo, que a mí me parece quizá lo más importante. Así que gracias por el libro, Carmen, gracias por seguir trayendo al debate cuestiones que son necesarias en el debate, yo digo, no de la igualdad, de la desigualdad persistente, y que no sé hasta qué punto, y si las cosas siguen como hasta ahora, vamos a conseguir en un breve periodo de tiempo variar. Luego también Carmen habla algo que me parece muy importante, y es de los permisos por cuidado de hijos e hijas, esos permisos que mayoritariamente siguen cogiéndolos las mujeres en una mayoría amplísima, y que habrá que hacer un estudio, yo espero que este año y el que viene, con eso de que hemos aumentado la baja por paternidad, a ver si eso ha servido para que los hombres se sumen al cuidado de los niños y las niñas. Pero bueno, en todo esto nos va a hablar mucho mejor Carmen y nos va a explicar qué es lo que está pasando, pero os voy a leer un poquito del currículum. Ya sabéis que esto no solamente que ella está aquí, sino que ella está aquí con su bagaje y su mochila, que una parte de ella, no toda, está aquí. Así que os cuento que Carmen Castro sobre todo es una militante feminista, que Vicky la conoce perfectamente, yo quizá un poquito menos, pero son amigas de batallas de muchos años. Era licenciada en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela y doctora en Economía por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Ha sido asesora de Igualdad de Género y Diversidad del Ayuntamiento de La Coruña y directora en esta actualidad, evidentemente, de Sin Género de Dudas, que es una consultoría de igualdad de género a la que sigue muy ligada. Bueno, muy ligada, que eres tú, ¿no? Prácticamente. Sí, yo soy la promotora, la fundadora. Luego decir que ella, sobre todo, lo que busca es experimentar en métodos de trabajo y en fuentes de motivación en el desarrollo profesional, y es especialista en políticas europeas de género y máster en estrategia de mainstreaming de género, experta internacional en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en la administración pública. Como veis, podría seguir leyendo, pero yo prefiero que nos hable, si te parece, Carmen, de su libro. Cuando quieras, háblanos de políticas para la igualdad. Gracias, Carmen. Bueno, muchas gracias, Silvia. Un placer estar aquí con vosotras esta tarde. Bueno, no sé si mirarte aquí o mirar ahí, porque les estoy dando así como medio de espalda, ¿no? Me voy a reubicar para tener así como más foco de más alcance de mirada.
Bueno, pues un placer estar aquí en Fuenlabrada. Muchísimas gracias por la invitación y por el interés para que podamos charlar un poco a propósito de este libro. La verdad es que el libro, como decías antes, Silvia, plantea algunas cuestiones que tienen que ver con el papel de las políticas públicas a la hora de transformar el modelo de sociedad, ¿no? y apostar por un planteamiento hacia la corresponsabilidad efectiva. Pero tengo que contaros, antes de meternos en el tema de políticas públicas, que es un poco un producto de implicaciones personales e implicaciones políticas, ¿no? Esto decíamos en los 70 a raíz del Kate Miller, ¿no? De la aportación del libro de política sexual de Kate Miller, que lo personal es político, y yo lo reafirmo siempre que puedo, ¿no? Porque además lo vamos constatando, ¿no? A qué dedicas tú tu tiempo, tu energía, ¿no? Y tu capacidad en cuanto al ámbito de lo personal, ¿no? Pues tiene una traslación cuando estás en la militancia política o militancia activista, ¿no? O feminista, ¿no? Y un poco el libro sale de eso, ¿no? Sale de una militancia social y activista en la plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción, por eso el estudio específico de los permisos, el papel que pueden tener, y también sale de un momento de reflexión y de cuestionamiento de la constatación de que este sistema es insostenible, tal cual está montado, que nosotras no hacemos más que cargarnos con mochilas, ¿no? E incorporar elementos en la mochila, y un poco todo el andamiaje de las instituciones públicas y privadas se aprovechan de eso, ¿no? Yo siempre digo que el trabajo no remunerado, la ingente cantidad de trabajo no remunerado que realizan las mujeres o que históricamente venimos realizando las mujeres, es la base gratuita sobre el que el sistema capitalista continúa su proceso de acumulación, ¿no? de beneficios. Y es la base gratuita que además explotan las políticas neoliberales, ¿no? que están actuando con especial beligerancia. Entonces, en el 2011, digamos que la revulsión social y política, ¿no? que surge en este Estado, que ya veníamos viendo que obviamente esto tenía que estallar por alguna parte, a mí me toca directamente con este proceso de revisión y de cuestionamiento, ¿no? De pensar, hay un déficit democrático desde el planteamiento inicial, porque el principio de paridad, que sería lo que le diese legitimidad democrática a nuestro Estado, ¿no? Ni está, ¿no? Ni parece que se le espere, ¿no? Así en la práctica, más allá de las leyes en donde la ley de igualdad en donde está incorporada, ¿no? y los marcos normativos en donde se plantea tímidamente, luego a la hora de se buscan los subterfugios para incumplirlo así descaradamente, ¿no? O cubrir un espejismo, ¿no? Una primera apariencia, pero detrás de ella, ¿no? Pues no hay ni representación paritaria ni tampoco redistribución, ¿no? De responsabilidades y de niveles de reconocimiento. Entonces, a mí me pilla en ese proceso de cuestionamiento, ¿no? De que, bueno, ya está bien de cachonderos, ¿no? ¿no? Estas cosas así que a veces decimos cuando ya estamos aquí hasta el pelo, ¿no? que todo eso. Y en todo este proceso de emergencia y de movimiento de emancipación política y ciudadana, pues además me pilla con otro proceso de cuestionamiento que interpela directamente a los momentos, al movimiento de emancipación social y ciudadana, ¿no? Y es cómo vamos a orientarnos hacia un proceso de mayor democratización de la sociedad si no nos planteamos abiertamente y profundamente la democratización de los entornos de convivencia y familiares, ¿no? O sea, ¿qué estamos construyendo otra vez, ¿no? Un modelo basado en el mito, ¿no? O en la falacia de que las personas brotamos así, crecidas, alimentadas, vestidas, sexualmente satisfechas, educadas, ¿no? Y ya disponibles para entrar en la arena política y en la arena del mercado laboral. Eso es mentira, ¿no? Que ser brota así cual champiñón completamente adulto, nadie, ¿no? O sea, las personas somos cuerpo, ¿no? O sea, nacemos, crecemos, tenemos necesidades, ¿no? Necesitamos atención, mimitos, tiempos de cariño, ¿no? De cuidado, enfermamos, a veces tenemos frío, ¿no? A veces nos pica, ¿no? Y nos tienen que rascar, nos tenemos que rascar. Entonces, en ese proceso de cuestionamiento de pero ¿cómo vamos a avanzar en una cuestión de democratización política real, ¿no? Si no abordamos la democratización de las familias, ¿no? Y necesariamente plantear la democratización de las familias es hablar de qué es lo que pasa con el reparto de tiempos y trabajos, ¿no? Y qué pasa con el sistema de división sexual del trabajo y los papeles
y las expectativas socialmente asignadas a mujeres y hombres, ¿no? Y entonces, en todo ese mogollón estaba yo ahí, pues salió la criatura, que la criatura es lo que dio lugar al libro. ¿No? Primero se convirtió en una tesis, primero hice la tesis y luego hice el pequeño ajuste del libro. Una de las cuestiones que analizo en el libro es que es esto que yo llamo la hipocresía o los raseros de distintos niveles, ¿no? Porque como en el proceso de construcción de los estados de bienestar, ¿no? Se utilizó no solo la división sexual del trabajo, sino fundamentalmente el ensalzamiento de la maternidad o del papel de la maternidad para mantener más arraigada, por decirlo de alguna manera, la división sexual del trabajo y el status quo patriarcal. Claro, cuando dices estas cosas, las dices con la cautela de que pueda haber gente que sienta que le estás cuestionando, ¿no?, su opción vital, ¿no? Pues porque sea madre, porque lo ha disfrutado, porque lo disfrute. Tú dices, pues qué bien, bienaventuradas sean las que disfrutan con las opciones que van teniendo en su vida, ¿no? Eso no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con cómo se utiliza desde las instituciones públicas un proceso, como es el de la maternidad, para provocar una especie de ensimismamiento y ensalzamiento y hacer como que te queremos mucho, ¿no?, por decirlo de alguna manera, te queremos mucho y el Estado va a reconocer lo que estás haciendo, pero tu vida diaria y cotidiana no cambia absolutamente, ¿no? Porque ni hay recursos, ni hay servicios públicos suficientes, ni hay un compromiso político y personal explícito de la otra parte de la sociedad para asumir parte de esas responsabilidades. Bueno, pues una de las cosas que encontré es que esa hipocresía, ¿no?, política, por decirlo de alguna manera, ¿no?, es un continuo, ¿no?, desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí, ya para no irme más atrás, desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí. Y que ese continuo tiene que ver con de qué manera se fagocitaron algunas indicaciones del movimiento feminista y de mujeres, ¿no?, indicaciones políticas, y de qué manera esa fagocitación, que le vino bien al status quo patriarcal y capitalista, no permitió que lograr otras conquistas sociales y políticas que se estaban vindicando en su momento, ¿no? Es decir, ¿no?, antes que asumir la vindicación política, ¿no?, y de los derechos y económica de derechos plenos para el estatus de ciudadanía completa de las mujeres, se asumió el papel social, el ensalzamiento del papel social de la maternidad. ¿Por qué? Porque eso era algo que afectaba a las condiciones de vida de todas las mujeres, obviamente, independientemente de las decisiones individuales de ser madre o no ser madre, ¿no?, y de tal, pero nos afectaba a todas, y porque eso no ponía en riesgo ni ponía en cuestión el propio sistema. Ese es mi punto de arranque, ¿no? Que esas hipocresías y esas contradicciones que existieron después de la Segunda Guerra Mundial siguen existiendo, ¿no? Y el ejemplo más evidente era, pues eso, en el proceso del 15 de mayo, hace ahora 7 añitos, ¿no?, hacemos ya, ¿no?, ¿vale? En ese proceso de emancipación política, ¿no?, y ciudadana, no nos estábamos, en general, las asambleas ciudadanas no se replanteaban la necesidad de abordar seriamente la democratización de los tiempos y de los cuidados, ¿no?, fundamentalmente. Y ese es un punto de arranque del libro. Claro, dices, ¿cómo se utilizó eso, ¿no?, o de qué manera eso se podría subvertir o se podría haber hecho de otra manera, ¿no? Dices, claro, se podría haber hecho de otra manera, lo que pasa que hacerlo de otra manera hubiera supuesto, y todavía podemos hacerlo de otra manera, obviamente, lo que pasa que supone cambiar el lugar desde donde realizamos la mirada y el análisis de la realidad, y cambiar también los fundamentos básicos, ¿no?, desde a qué le otorgamos valor, ¿no?, a qué necesidades son las que vamos a atender desde la organización sociopolítica y económica, y qué vamos a necesitar producir o generar para atender esas necesidades, ¿no? Entonces, ese difícil equilibrio entre repartos de tiempos y trabajos, remunerados y no remunerados, entre hombres y mujeres, es un continuo, y sale, y en el balance entre hombres y mujeres nosotras somos deficitarias, ¿no? Digo deficitarias porque, en fin, ¿no?, tenemos un exceso, ¿no?, un overbooking de tiempos dedicados a los cuidados y un déficit, ¿no?, de tiempos dedicados a empleo bien remunerado, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y eso pues sigue ocurriendo. Entonces, abordarlo desde otra perspectiva es lo que decimos que
realizamos cuando aplicamos la perspectiva feminista a los programas económicos, ¿no? O a las políticas económicas, por ejemplo, ¿no? Significa provocar cambios que hagan mover un poco el sistema, es decir, darle un buen revolcón, ¿no? Al sistema. Y para darle un buen revolcón al sistema tenemos que cambiar el foco de atención. El foco de atención no puede seguir siendo la acumulación de beneficio económico y financiero, sino que necesitamos que sea asumir las necesidades sociales como las necesidades que tenemos las personas de cuidados como una responsabilidad social, política o pública. Y si no lo asumimos desde ahí, pues seguimos construyendo, ¿no? Estas cosas deficitarias, ¿no? Entonces, ese es uno de los bagajes, ¿no? que realizamos, y un punto de partida clave es, bueno, lo que ocurre es que cuando de manera, todo núcleo de convivencia, ¿no? En la medida en que interactuamos personas, pues las personas, como no brotamos cual champiñones, ¿no? Entonces todas las personas en nuestro ciclo vital tenemos necesidades de cuidados. Y si de manera explícita no se dice cómo vamos a reorganizar el sistema, las políticas, los recursos materiales, ¿no? Humanos, ¿no? y económicos, para que todas las personas podamos atender esas necesidades, pues es algo así como que, bueno, ya habrá una mano invisible, ¿no? Que se encargue. Pero yo no sé cuál es vuestra experiencia, pero las manos invisibles no existen, ¿no? Ni existen manos invisibles ni varitas mágicas para atenderlo, ¿no? Entonces, hay momentos en donde hay una mayor intensidad de necesidad de atención a los cuidados, ¿no? Como el nacimiento o cuando hay alguna enfermedad o en el proceso de envejecimiento, ¿no? Pero a lo largo de nuestro ciclo vital, todas las personas necesitamos cuidados, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando no se aborda de manera explícita y no se ponen los recursos públicos para atenderlo desde esa responsabilidad social y política, pues lo que ocurre es que es la inercia de que como alguien tiene que hacerlo, pues es la inercia del orden de género, ¿no? Y entonces es lo que explica por qué las mujeres han seguido haciendo, ¿no? Y asumiendo gran parte del trabajo no remunerado dentro de los hogares, ¿no? Actividades domésticas, pero también atenciones a los cuidados, ¿no? Fundamentalmente. Y a partir de ahí, pues hay incongruencias muchísimas, ¿no? Por ejemplo, podríamos preguntar, pero el que haya alguien que se esté encargando de realizar, ¿no? De atender las necesidades de las personas, ¿no? No solo en los momentos de especial, ¿no? Necesidad o de especial intensidad de los mismos, sino además a lo largo de nuestra vida, porque decimos, muchas economistas feministas decimos, es que la cuestión no es solo que las mujeres asumamos los trabajos de cuidado de las personas dependientes, es que asumimos gran parte, o sea, parte del tiempo que dedicamos a los cuidados no remunerados es para gestionar las dependencias de los varones adultos que son autónomos. No sé si esto lo digo así claramente y se llega a entender. Es decir, hay estudios de usos del tiempo, que para nosotros es un instrumento de medida, ¿no? Muy importante, que hablan de cómo varían los tiempos, la distribución de tiempos dedicadas a trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres, por ejemplo, cuando forman una pareja heteronormativa, ¿no? Por ejemplo, un chico y una chica, ¿vale? Y entonces, ella, de repente, esto es modelo según estadísticas, luego habrá comportamientos individuales que sean diferentes, ¿no? Pero en general, la mayor parte de las ellas que se van a convivir con su él, ¿no? con su pareja masculina, aumentan el tiempo que dedican al trabajo no remunerado, a las actividades domésticas y los cuidados. Y ellos disminuyen el tiempo que antes dedicaban, ¿no? A los trabajos no remunerados, ¿no? Con lo cual, y eso sin que haya criaturas, ¿no? Cuando aparecen las criaturas ya, la cosa se desmanda, ¿no? Completamente. Con lo cual lo que nos dice es que no solo estamos asumiendo la responsabilidad de los trabajos, de la atención y los cuidados a las personas dependientes ante la retirada de las instituciones públicas de ello, sino que además gran parte de ese tiempo está destinado a varones adultos que son autónomos y autosuficientes, ¿no? Esto con la incidencia de la crisis también se ha visto, ¿no? Cuando en los primeros años del impacto de la crisis con la fuerte destrucción de empleo masculino que hubo, en un estudio que hicieron en la comunidad andaluza, las compañeras de la Universidad Pablo de Olavide, pues lo que veían es que había más hombres fuera del trabajo remunerado por la destrucción del empleo masculino, ergo con más
tiempo disponible para poder dedicarse a las atenciones, ¿no?, en sus núcleos de convivencia, pero no aumentó el tiempo que dedicaron al trabajo no remunerado. Y no es porque en sus casas no hubiese necesidades, las personas no tuvieran necesidades y la comida no fuese necesario que alguien hiciera, o lavar los platos, o bajar la basura, ¿no?, este tipo, poner la lavadora, ¿no?, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, algo pasa, ¿no?, en ese desequilibrio. No sé, ¿cómo lo ves tú? Y más a medida como hoy. Bueno, a ver, fuera de toda duda, creo que has hecho... el diagnóstico lo tenemos claro. Yo creo que no hay nadie que pueda decirte que hay un reparto equitativo de tareas dentro y fuera del hogar. Yo creo que sea el tipo de pareja que sea, sobre todo cuando son parejas heterosexuales, pues evidentemente las mujeres llevamos muchas que perder. No voy a decir que todas, pero muchas, incluyendo a las más jóvenes. Además, yo creo que estamos, y es algo que quería hablar contigo especialmente, que me preocupa mucho, y es el tema de la maternidad en nuestras mujeres más jóvenes y la vuelta a la asunción de unos roles que pensábamos olvidados y que, lejos de estar olvidados, estamos volviendo a ver a las madres como las eternas cuidadoras, sin que haya nadie más que pueda hacerlo ni siquiera igual que ellas. O sea, siempre, yo creo que volvemos otra vez al qué mejor que una madre para cuidar, qué mejor que una madre para estar con los niños y las niñas, qué mejor que una madre para estar en su casa. Y a mí eso me parece que es un gran retroceso, es algo que ha salido ya en bastantes coloquios, que hemos tenido la oportunidad de hablar con diferentes compañeras feministas sobre ello, pero yo, lejos de ver esto como algo que se va pasando, creo que va en aumento, y la preocupación, al menos la mía, es que son cada vez más jóvenes y no estamos hablando de un perfil de mujer no formada, todo lo contrario. O sea, las mujeres que están acudiendo al ensalzamiento de la maternidad son precisamente estas mujeres muy formadas y que tienen claro que su papel es ese. Entonces, entre todas esas cosas que cuando estamos trabajando en políticas públicas, ¿qué no estamos haciendo bien o qué no estamos haciendo para que volvamos otra vez al rol único y exclusivo del cuidador, ¿no? Y además una maternidad llevada al extremo, o sea, porque no estamos hablando de una maternidad en la que yo utilice mi baja por maternidad y algún mes más. No. Es mi baja por maternidad, las excedencias y en muchas ocasiones el abandono del trabajo remunerado. Y me surge otra cosa más, ¿no? O sea, el Estado está invirtiendo en la formación de esas mujeres, evidentemente, igual que de los varones, y sin embargo, es como si una vez que eres madre ya no quisieras seguir con tu carrera profesional o que en un momento determinado pensaran que no importa que estén en casa 6 años, por poneros un caso, que luego se van a poder incorporar al mercado laboral en igualdad de condiciones, cuando sabemos que el mercado laboral es el que es, incluso cuando no eres madre. O sea, cuando ya eres madre, creo que la cosa... Entonces son temas que a mí, más que preocuparme, me ocupan, porque estamos viendo, y yo creo que aquí en la concejalía somos conscientes de, sobre todo, de los jóvenes que son y de cómo se están tomando el cuidado de las criaturas, como si no hubiera nada más. Entonces, no sé cómo lo verás tú, cómo lo veréis vosotras, porque esto yo creo que es un debate que podemos tener, pero a mí es un tema porque yo no creo que ninguna de las que estamos aquí, no sé Paloma, y yo creo que Paloma está un poco, ¿vale? Lo digo porque eres más joven, no por ti, tenemos esa sensación de que la maternidad es lo más importante dentro de tu experiencia vital. No lo sé, yo tengo claro que la maternidad es muy importante, pero yo no soy solo madre, no es mi caso, ¿no? Yo cuando pienso en Silvia no pienso en Silvia solo madre, pienso en Silvia que es madre, pero también
es otro montón de cosas. Y hasta qué punto eso influye en nuestras criaturas. Eso me parece que es muy transversal, es algo que tenemos que analizar bien. Yo creo que que has aportado, o sea, que has dado en el clavo, ¿no? Que es un elemento fundamental. En todos los procesos históricos, después de un ciclo económico de crisis, en la fase de retirada de ese momento de crisis, han ocurrido llamadas a la retirada de las mujeres del mercado laboral para rebajar la competencia, ¿no? Y vale, los argumentos siempre han sido, no siempre ha sido el mismo, pero siempre han tenido una pauta diferenciadora y común, que es el ensalzamiento, la vuelta al ensalzamiento del rol de género, ¿no? De alguna parte, ¿no? de ella. En este momento, en este proceso de crisis civilizatoria, además coincide con el colapso del propio sistema, ¿no? ecológico, ¿no? Entonces, coinciden los intentos de retirar de competencia del mercado laboral, ¿no? La dan los datos de incorporación de las mujeres y los datos de preparación y de cualificación profesional que tienen las mujeres que están incorporadas en el mercado laboral, ¿no? Porque esto de que ya no estamos preparadas ya no se puede seguir utilizando, ¿no? Pues los mejores expedientes, quiero decir, ¿no? El porcentaje de mujeres bien preparadas que ya estaban incorporadas en el mercado laboral, aunque en condiciones de mayor precariedad, ya no responde solo al estímulo, a la llamada de la vuelta al papel tradicional. Pero en esta ocasión el esencialismo a la vuelta de la cuestión de la maternidad y el rol de género viene de de una onda reaccionaria que se aferra o que utiliza y manipula los argumentos naturalistas de colapsamiento del sistema, ¿no? ecológico, de la crisis medioambiental. Entonces, junto a estas cuestiones de la necesidad de repensar el sistema, de que estamos en el colapsamiento total por la cuestión extractivista y que hay que rebajar el nivel de consumo y que para esta precariedad de condiciones laborales no nos compensa, ¿no? En total, ¿para qué vas a estar incorporado al mercado laboral? Para trabajar 3 horitas diarias y que te den 200 euritos, pues para eso estás tú, que recibes tu propia satisfacción y organizas en tu casa todos estos procesos, ¿no? más ecológicos y más sostenibles. Bueno, es decir, no quiero decir yo que el movimiento ecologista sea un movimiento reaccionario, sino que coinciden los movimientos esencialistas, ¿no? con esta mayor conciencia ecológica de que el colapso ecológico es evidente, ¿no? del planeta. Entonces se juntan estas dos cuestiones, lo comento porque yo creo que tiene un matiz especialmente preocupante, y me ocupa, pero me preocupa también, ¿no? efectivamente. Y ese matiz especialmente preocupante es que ahora la retirada del mercado laboral y la vuelta a través de la trampa o la argucia patriarcal de la libre elección, ¿no? al papel de maternidad y al binomio mujer-madre, ¿no? fundamentalmente, se hace en un contexto de supuesta progresía, ¿no? de supuesta progresía y por conciencia a veces, ¿no? ecológica. Pero yo creo que esas son trampas del sistema, ¿no? que nos pone el sistema y que hay que desvelarlas, ¿no? que tienen que ver con una vuelta, primero una retirada de competencia laboral y una vuelta otra vez a los papeles, ¿no? al sistema de división sexual del trabajo. Porque si realmente, es decir, que retirarte de la vida urbana o del desarrollo urbano va a permitir que el sistema, ¿no? vuelva a recuperar senda, el abuso de las políticas extractivistas no tiene cuenta atrás, ¿no? Lo que podemos es poner un poco de razón y sentido común, ¿no? en repensar qué producimos, a costa de qué y cuál es la producción socialmente deseable, ¿no? Pero provocar la retirada de mujeres cada vez más jóvenes, tirando por tierra sus perspectivas, sus expectativas de desarrollo profesional, con estos discursos de hay que desmercantilizar, ¿no? También, entonces, ¿para qué vamos a ver esto de mejor que estar esclavizada en un puesto de trabajo, ¿no? En condiciones de precariedad, pues estoy yo tan ricamente en mi casa encargándome de mis polluelos y de mis entornos? Bueno, más allá de las opciones individuales y de cada contexto, yo creo que eso es un ejemplo de la fuerte involución social y de la oleada reaccionaria que tenemos, que en este caso viene camuflada con esto de la progresía, ¿no? Y entonces pues es muy progre retirarte a vivir a la zona rural, sin no utilizar coche porque eso contamina, volver a los pañales ya no los desechables, sino a los pañales de tela. Y dice,
pero ¿y eso quién lo lava? Igual que la ropa no se va sola, ¿no?, a una lavadora, ni los platos se lavan solos, se pasan por el agua y el jaboncito solo, pues es que los pañales de las criaturas de tela no se lavan solos tampoco, ¿no? O sea, eso es una vuelta otra vez a la desposesión del tiempo y la energía de las mujeres, ¿no? Otra vez en su rol tradicional, ¿no? Por eso que estoy completamente de acuerdo contigo con esa preocupación y ocupación del tiempo. Es que ¿sabes lo que pasa? Que al final te das cuenta de... yo fíjate que es un tema que discuto con las más jóvenes, o sea, porque esto es algo que nos está pasando a todas. Estoy segura que alguien tenemos alrededor que está en ese rol o si no muy parecido, ¿no? Pero yo siempre hago la misma pregunta, ¿y ellos dónde están en esto? ¿Alguien me puede explicar a mí dónde están? Porque ellos siguen haciendo lo que han hecho siempre, porque además creo que nuestra lucha ha sido siempre conseguir nuestra autonomía y nuestra independencia, y lejos de ir a buscar autonomía e independencia, lo que hacemos es volver a quedarnos donde no tenemos nada de eso, todo lo contrario, porque otra cosa que yo les digo, ¿no? Pero sabes que los niños y las niñas crecen, ¿no? No se van a quedar contigo, no te van a necesitar toda la vida, o sea, vas a controlarlos, ¿entendés? Controlarlos, le vas a tener bajo tus faldas, como mucho hasta los 10, ¿vale? Y ya estoy siendo... Y después, ellos mismos y ellas mismas van a querer buscar su propio camino, por lo tanto, si toda tu experiencia vital, si todo lo que tú buscas, si todo lo que tú quieres es eso, tiene fecha de caducidad. Sí, ¿qué va a pasar después? Bueno, hablar vosotros, que sí que estáis ahí queriendo... No, yo lo que... Vamos, este debate que estamos teniendo... ¿Tu nombre era? Espera un momento, Vicky, ¿tu nombre? Carmen. Carmen, y luego... Carmina. Carmina, mira, justo, venga. Vicky. Es que yo fui madre en los 90. En los 90, 25, estábamos las mujeres saliendo al mercado laboral en masa. Es decir, que estaba toda la explosión de las políticas de igualdad de oportunidades, se habían puesto en marcha los planes de igualdad, y era como la salida de las mujeres a tomar el mercado laboral, a tomar las calles, a las políticas paritarias. En esos momentos, yo fui madre, ¿no? Me acuerdo que fui madre cuando Pekín, la conferencia mundial, que no pude ir, en esta cosa de la militancia feminista. Pero en esos momentos, yo me acuerdo, o sea, lo digo por el tema de cómo ha cambiado el cuidado a los bebés, cómo se les da el pecho, cómo no. En esa época, como hacía falta mujeres en el mercado laboral, pues yo me acuerdo que es que lo que nos decían es que se da 3 meses de pecho porque si no es malo. Y entonces, a los 3 meses el médico decía, vaca, y te cortaba, tuviera leche, no tuviera leche, como que era lo que tenía. Primero que coincidía con los que teníamos de baja por maternidad, pero segundo porque no estaba bien visto que tú más allá de los 3 meses estuvieras en el cuidado de los bebés. Entonces, en esos momentos, en eso pues crecimos muchas, en esa época, en mi generación, yo tengo 52, pues de 52 pues hasta 60, porque bueno, pues tenemos que hacer otras cosas a nivel social y la sociedad nos demandaba eso. Y sin embargo ahora, yo también estoy de acuerdo en lo que dicen, hablando de otras políticas, de ecofeminismo y de, bueno, pues más a lo mejor del feminismo de la diferencia, más naturalistas, más... Hay un movimiento que desde mi punto de vista, que pasa como así, no lo entiendo, porque hay un posicionamiento que vas como de la mano, de acuerdo, y a un punto y dices, pues me he quedado sola en este acuerdo, porque se están poniendo en marcha otro tipo de políticas de cuidado, donde tienes que alargar el pecho, donde hay mucha más dependencia con el bebé que cuando, en mi época desde luego, apoyado por las estancias públicas, por determinadas estancias públicas y determinados movimientos sociales. Y por las multinacionales, no te olvides, porque lo de la leche, lo de la comercialización de también es... Sí, entonces yo creo que ahí nos tenemos que andar un poco Juan y Juanillo, o sea, lo que pasaba en mi época es que te cortaban la leche a los 3 meses y te tenías que incorporar, ni esto que estuvieras 2 años aquí a demanda y a cuidado, que bueno, pues que yo creo que eso también perjudica
el desarrollo de las mujeres, ¿no? En diferentes ámbitos. Desde luego en el plano laboral y luego en el plano más social y participativo. Sí, sí. A ver, yo le di a los niños 2 años, pero yo no trabajaba. Decisión mía. ¿No trabajabas de manera remunerada, quieres decir, verdad, Carmen? Vale. Eso. Ya. Pero yo he educado a mis hijos de que tanto él como la mujer son lo mismo. Y yo eso lo veo en la educación que ven en casa, ¿no? Creo yo, porque, a ver, yo tengo 3 nietos, pero mi hijo hace lo mismo que la mujer. Trabaja, se levanta a las 6 de la mañana, vienen los niños y hace lo mismo. Y el día que ella da luz, le dice, vamos a poner, Isabel, ¿lo cojo yo o lo coges tú? Que ellos estaban así. Dice, bueno, este lo cojo yo, pero el otro lo coges tú, y lo cogió. Pero eso va también en la enseñanza. Yo creo que la juventud, vamos, para atrás. Entonces, no, creo yo, para mí. Carmina, a ver qué opinas. Sí, a ver, me llamo Carmina y soy monoparental. Esto quiere decir por lo que voy a hablar. Monoparental, que ahí estamos muchas viudas que hemos cuidado a nuestros maridos hasta que se han muerto. O sea, tenemos el rol de cuidadoras. Aparte de todas las circunstancias que nos trae una enfermedad, porque si la mujer se pone enferma, el hombre no deja el trabajo. Pero si el hombre se queda enfermo, la mujer sí que reducimos, pasa igual con los niños, reducimos la jornada y todo eso, los hombres no lo hacen. Aquí es con lo de la brecha salarial, porque si un hombre gana 5 y la mujer gana 3, a la hora de cuidar a los niños, ¿quién los cuida? ¿Quién deja el trabajo? La mujer. Y lo mismo pasa con el cuidado de las abuelas. ¿Quién cuida a los nietos? ¿Los abuelos o las abuelas? A mí ahora me está tocando que una hermana mía cuida a los nietos, está enferma, y soy yo la que les tengo que ayudar. O sea, que tenemos el de cuidadoras. Aparte de que nuestro trabajo es muchas veces productivo y reproductivo. Productivo, pero que no ganamos. Y reproductivo de quedarnos en casa, de ser cuidadora de niños, de abuelos, de maridos, etcétera, etcétera, etcétera. Que es que en la sociedad nos ha inculcado con pequeños mensajes que tenemos que vivir en este estado de bienestar, aunque sea malo, pero que nos tenemos que como que conformar. Porque si somos madres, tenemos que ser estupendas y bien arregladas, tenerlo todo estupendo, ser como muy amantes del marido, la perfecta nuera, la perfecta mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso nos lo están inculcando. Por los anuncios, por los no sé qué, por no sé cuánto, porque yo no veo ningún anuncio que diga al hombre, es estupendo, deja a los niños en casa, hay poquísimo, deja a los niños en el colegio, luego va a recogerlo, lo llevan o no sé qué, porque a la hora, por ejemplo, de llevar a un niño al médico, ¿cuántas horas emplea el hombre y cuántas horas emplea la mujer? Nos ponemos a distribuir y francamente el hombre puede ser un 1%, un 2%, incluso alguna vez un 3% del tiempo que emplean llevar a los hijos a este. Es verdad que están cambiando muchas cosas, pero por general suele ser así. Ya está. Muchas gracias. Bueno, gracias a las dos por estas... Ah, perdón. Amparo. No, bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Carmina. Creo que tiene mucho que ver el tema de la brecha salarial, creo que tiene mucho que ver el techo de cristal y creo que tiene mucho que ver también la falta de ayudas económicas a la hora, por ejemplo, de la educación no obligatoria. Es lógico, si yo cobro un salario bastante justito y tengo que pagar 300 euros por llevar a mi hijo o a mi hija a la escuela infantil, pues si he hecho cuentas, a lo mejor pues, no me sale a cuenta. Y ya teniendo en cuenta también los nuevos modelos de familia, cada vez, no sé, o sea, yo por ejemplo soy madre soltera, pero mi hermano tiene mellizos con todo esto de la reproducción asistida y tal, que cada vez van viniendo de 2 y de 3, pues imagínate, tienes que pagar 600 euros por llevar a 2 a la escuela infantil. Pues 600 euros, pues
es casi más de medio salario de cualquiera de los dos progenitores. Entonces, ¿qué es lo que acaba pasando? Pues que el progenitor que gana menos, pues es el que se queda en casa. Con una cuestión material, ¿no? A mí me preocupa un poco, o sea, estoy bastante de acuerdo con lo que comentáis, pero me preocupa un poco en el discurso como que parece que seguimos una vez más como recriminando a las mujeres la responsabilidad de esta situación. Estoy de acuerdo con el tema de que hay un resurgir de todas las políticas ecologistas y de todo este rollo bio-guay, de alguna manera, que es cierto que va en detrimento de las propias mujeres, porque creo que hay como una pérdida de espacios propios. Está muy bien si quieres dar el pecho hasta los 3 años o hasta los años que te apetezca, está muy bien si quieres utilizar gasas naturales en vez de pañales. O sea, a mí me parece muy respetable, creo que es una elección personal y yo no soy quien para cuestionar eso, pero sí que creo que hay como una pérdida de espacios que son propios. Es como, tengo que estar ligada al apego, porque el apego es tan positivo, tan maravilloso y tan vital en los primeros años de vida, que el apego es continuo. O sea, no es que duerma porque haga colecho y tal, no, es que el apego es las 24 horas. Y si voy a un curso, es que tengo que ir con el bebé. Y si voy a trabajar también, y si voy al congreso también, y si voy a todos los lados, ¿no? Entonces, creo que, no sé, como que una cosa, por así decirlo, respetando toda esta corriente ecofeminista, que a mi punto de vista está muy bien, pero sin perder, por así decirlo, esos espacios propios, ¿no? O sea, como que parece que somos de alguna manera, nos hemos radicalizado tanto que es como una cosa o la otra, ¿no? Es que a lo mejor podemos seguir teniendo espacios propios, teniendo también una concepción ecológica y tal, o sea, para mí no son excluyentes, ¿no? Y sí que es verdad que en esta decisión de decir, bueno, pues durante los primeros años, si no me salía a cuenta ir a una escuela infantil, me quedo en casa, pero es verdad que, claro, si el mercado laboral está como está, pierdes comba, por así decirlo, en incorporarte al mercado laboral, cuando han pasado ya los 3 años, que es cuando se incorporan a la educación obligatoria, pues en ese periodo que has tenido de no trabajar es mucho más difícil volverte a incorporar, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que habéis comentado, pero sí que me da un poco la sensación como que, jolín, que parece que al final la opción personal acaba siendo como la cuestionada, cuando yo creo que realmente hay que respetar la opción personal, pero eligiendo de verdad una situación de libre elección, ¿no? Esto es como lo del debate de la prostitución, o sea, ¿se elige libremente o no? Pues depende. Para mí elegir libremente es cuando uno tiene opciones reales para poder elegir. Si no, hay veces que a lo mejor no es una elección tan libre, sino que es una elección condicionada en base a esa creencia de que lo estoy eligiendo libremente. No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, sí, como no me queda otra, pero como no me queda otra, pues bueno, pues digo, no, es que lo estoy eligiendo libremente, porque mi deseo realmente es quedarme en casa. Claro. En el libro, bueno, yo agradezco las 3 intervenciones porque eso permite entrar en la parte de políticas públicas, porque efectivamente no se trata de recriminar los comportamientos individuales, sino que ocurran, ¿no?, determinadas elecciones y determinadas coincidencias, ¿no?, de determinados comportamientos individuales, viene auspiciado por algo, ¿no? En el libro una de las cosas que hago es desvelar algunos de los mecanismos que han funcionado como trampas patriarcales. Y la libre elección, ese es uno de ellos, ¿no? Porque mi cuestionamiento es, ¿jugáis al mus, por cierto? Sí. Pues esto sería, pues eso, un mordago, ¿no? La máxima totalmente, ¿no? Es decir, mi punto de partida es, no se puede hablar de libre elección si no existe una base de igualdad sustantiva. Como no tenemos una base de igualdad sustantiva, hay personas que están influenciadas y condicionadas por sus contextos socioeconómicos, políticos, territoriales, ¿no?, culturales, económicos. Por lo tanto, no estamos en condiciones de igualdad a la hora de tomar, a la hora de poder, primero vislumbrar las opciones y luego elegir libremente, ¿no? Porque los costes de oportunidad de cada decisión son diferentes, ¿no?, en función de los contextos de partida. Entonces, pero en cambio se utiliza el argumento de la libre elección para poder justificar determinadas opciones cuando le vienen bien al mantenimiento del sistema, ¿vale? Cuando le vienen bien al mantenimiento del sistema, porque no se justifica la libre elección para poder decidir libremente sin ningún tipo de penalización, interrumpir voluntariamente un embarazo, ¿no?, cuando esa es tu opción, ¿no?, sino que esa no es una decisión que le viene bien al sistema, ¿no?, porque el monopolio de poder masculino con respecto a las decisiones del derecho reproductivo y sexual de las mujeres y el cuerpo de las mujeres sigue siendo uno de los grandes mitos a desmontar, ¿no? Entonces, vale, eso. Entonces yo creo que entramos en el tema de políticas públicas, es decir, ¿qué es lo que explica determinados comportamientos individuales que tenemos, ¿no? Y no es por recriminarnos a nosotras, sino por ver de dónde sale, ¿no? Pues indicadores como la brecha salarial, o el techo de cristal, o el suelo pegajoso, ¿no? O
este otro que con la incidencia de la crisis hemos estado experimentando estos últimos años, del acantilado de cristal, ¿no? Es decir, esto de que las mujeres acceden a puestos que antes estaban vetados a niveles de dirección para gestionar los desastres. Es decir, ¿no? O sea, cuando la situación está tal desastre que ya no se ve salida, entonces permiten que entre una mujer a gestionarlo, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, claro, todos estos factores, tanto la brecha salarial como el techo de cristal, tienen mucho que ver con el sistema de desequilibrio estructural previo y también con las políticas públicas. Es decir, y con el ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están trasladando las políticas públicas y nuestro ordenamiento jurídico? Están lanzando mensajes de equivalencia humana, de equidad o de igualdad sustantiva para las personas independientemente del condicionante biológico, de la identidad o de la expresión de género de cada quien? No. Están lanzando mensajes diferenciados y siguen lanzando mensajes diferenciados. Entonces, yo utilizo el análisis de los permisos por nacimiento porque me parece muy significativo, ¿no? Es una pequeña pieza de políticas públicas, pero que permite analizar todo esto. Por ejemplo, tal y como está diseñado el sistema de permisos ante un nacimiento, ¿no? En este estado, traslada la expectativa de corresponsabilidad a las personas que deciden tener una criatura, sean hombres o mujeres. No. El hecho traslada el mensaje de que ante un nacimiento la mayor responsabilidad del cuidado ha de seguir siendo de las mujeres. Por eso la titularidad jurídica del derecho para las mujeres es de 16 semanas y la titularidad jurídica para, ¿no?, los hombres que son padres pues es menor, 4 semanas, ¿no? Ahora, ¿vale? Es decir, desde el ordenamiento jurídico y desde las políticas públicas se trasladan mensajes y esos mensajes actúan sobre la socialización de lo que aprenden unos y otras y también sobre esos mecanismos de cómo se fija precio y valor al trabajo que realiza cada quien, ¿no? Entonces, si la expectativa, ¿no?, en el mercado laboral es que contratar a mujeres sigue teniendo un factor de riesgo, ¿no?, por el tiempo asociado a la cuestión de la maternidad, por esas expectativas sociales diferenciadas, el precio o el salario, ¿no?, tiende a la baja. Según la empresa. Bueno, tienes que cortaros. Sí, os dejo, yo os voy a dejar, ¿vale? Que me voy a la carrera del jamón, mirando al futuro, ¿vale? Que me están esperando, pero me voy con todo el pesar del mundo porque a mí este tema me parece importantísimo. Solo voy a dejar una cosa para que debatáis, y es hasta qué punto las decisiones individuales influyen en lo que nos ocurre a las mujeres como colectivo, ¿vale? O sea, y me refiero a si lo que yo hago lo hago por libre decisión o al final, y a mí es una de las cosas que más me preocupan es no nos vemos abocadas a ello o no pensamos en las consecuencias. Es como cuando yo decido quedarme en casa, ¿vale? ¿Hemos pensado seriamente en las consecuencias que tiene para ti individualmente quedarte en casa? ¿Somos tan reduccionistas como para pensar que porque a mí me va bien ahora, mi marido tiene un buen sueldo, yo sigo con mi marido in secula seculorum y yo tengo 2 niños, no va a pasar nada? Y si resulta que mañana dejas de tener un marido estupendo, resulta que no te pasa la pensión y te quedas en tu casa con la hipoteca y 2 críos, son ese tipo de cosas que a mí me gustaría que cuando tomáramos las decisiones las mujeres fuéramos conscientes de las consecuencias de esa decisión. Que nadie está diciendo, es que te vas a divorciar mañana. No, tú puedes seguir con tu pareja y seguir bien, pero pueden pasar otras cosas. Y si pasan otras cosas, la que te quedas con el marrón es tú. Entonces, pero eso se alienta desde las políticas públicas. Claro, por eso yo quería debatirlo contigo, Carmen, porque yo estoy convencida de que es así. O sea, y que nos pasan las cosas que nos pasan, y Paloma ha hablado de los nuevos modelos de familia. O sea, esta sociedad no está preparada para las monomarentales. No. Que no monoparentales, no, o sea, las monomarentales lo pasamos fatal, porque es que no tenemos, o sea, tenemos el sostén de la familia, pero si ni siquiera tienes sostén de familia, date por fastidiada, por no decir otra palabra más fuerte, o sea, porque el sistema no nos reconoce y nuestras criaturas, nuestros niños y nuestras niñas tienen más probabilidad de tener peores condiciones de crecimiento y de estabilidad de la que tienen
cualquier otro niño o niña. Entonces yo creo que eso hay que analizarlo, o sea, que las políticas públicas nos dejan al pie de los caballos, porque ni siquiera, no es que no nos reconozcan, es que no nos ven. Igual que las familias numerosas, Claro. sí lo están, las familias numerosas, tú a partir de 2 ya o 3 ya eres familia numerosa y tú tienes tu reconocimiento social, pues dime tú a mí qué diferencia hay entre una familia con 2 progenitores, pues trabajando los 2 con 3 críos, a una familia con una madre, 2 críos y sin trabajo. Pues ya me diréis quién necesita más las políticas públicas. Y no se nos ve. Entonces yo creo que todo esto es igual que la hora de los divorcios. ¿Qué está pasando con las pensiones de alimentos? Pues no hace falta que ellos lo cuenten. ¿Quiénes son las más pobres? Las monoparentales siempre. Siempre. Pero Entonces, eso es culpa de los jueces que no dan las... no, si las dan, pero no las pasan. Sí, sí. Pero es que, a ver, si es que no es una cuestión de custodias compartidas, es que ahora las custodias compartidas están para que ellos no pasen la pensión. Claro, o sea, es que todo esto es un análisis mucho más amplio. O sea, ahora yo quiero la custodia compartida porque con la custodia compartida lo que estoy consiguiendo es no pasar la pensión. No, pero tampoco es así. A ver, que yo no estoy generalizando, evidentemente habrá caso. Yo te estoy hablando de lo que dicen los datos, y lo que dicen los datos es eso, ¿vale? Bueno, que yo lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque me van a matar las de los dos. No corra mucho. No corra que te puedes No corra, Silvia. Pero vamos, que totalmente de acuerdo, que además estáis en una situación de desventaja comparativa fiscalmente también. Porque tendríais que tener el mismo tratamiento fiscal que las numerosas. Ahora lo cuento. Yo ahora lo cuento también. Bueno, Gracias. Vale. Sí, seguro. Que en el caso de las familias monoparentales, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, es que, lo digo porque acabamos de meter en la ley de familias monoparentales, es que no existe en el formulario, ninguna casilla que afecte a las familias monoparentales, ninguna casilla. Es decir, que yo, como familia monoparental, vale. Si necesito un comedor, el formulario de educación no recoge mi situación familiar. Por tanto, no me tiene en cuenta como un modelo familiar diferente o con necesidades específicas, y sí recoge el formulario de familias numerosas. Claro. Porque es un modelo, o sea, el modelo de familia monoparental es un modelo familiar que atenta al sistema, porque realmente se revela, es decir, las madres solteras se rebelan contra el sistema parental. Sí, por la falta de varón. Por tanto, hay falta de varón, por tanto, hay castigo, por tanto, no hay ayudas públicas que recojan o las necesidades de este sistema familiar que no está contemplado. Es decir, que no hay una definición de lo que es todavía en el Estado, una definición de qué es una familia monoparental. En este caso vamos a abrirlo a monoparental porque, aunque la mayoría, el 90% de las familias son monomarentales, y es un modelo familiar en alza, además, ¿no? Entonces, sin embargo, el de las familias numerosas sí que está recogido con una ley que es de los años 50, que nadie se atreve a modificar, que fiscalmente tienen ayudas, que tienen ayudas para parques, no sé qué, para ocio, para un montón de cosas y beneficios fiscales que el resto, ni las familias normales, o sea, parentales, ni las monoparentales tienen. Entonces, esto es un análisis también... Pero es que eso tiene la misma causa, Vicky, porque la cuestión es que las políticas públicas lo que hacen es diseñar el modelo de los instrumentos para el modelo de sociedad que se ajuste lo máximo a lo que se quiere ideológicamente. A lo que se quiere ideológicamente, no tú o yo, no, a lo que se quiere ideológicamente desde quien está pensando, ¿no?, el sistema, ¿vale? En este caso, pues desde el Estado, ¿no?, o desde el gobierno. Y entonces, aquí el hecho de que haya resistencias para equiparar, para intentar mejorar las condiciones, ¿no?, de la desventaja comparativa en la que están las familias monopa y monomarentales, ¿no?, fundamentalmente tiene que ver con que lo que le interesa al sistema y lo que le interesa a las políticas del Estado es promover un modelo de familia biparental, fundamentalmente. Por eso se resisten a reconocer las
especial desprotección en la que se encuentran las familias monoparentales y monomarentales, a pesar de que, como bien dices, es una estructura familiar en ascenso y también es una estructura familiar en ascenso que guarda mucha relación con la cuestión de las condiciones de mayor precariedad y de pobreza infantil, ¿no? Por ejemplo, con lo cual tendría que ser un núcleo de estructura familiar especialmente protegido. En el Estado español, el único paso en esa línea de equiparación se ha dado en la Comunidad Valenciana, con la ley de equiparación fiscal del tratamiento fiscal de las familias monoparentales con respecto a las familias numerosas. Que todavía nos sigan quedando el vestigio de la protección de las familias numerosas obedece fundamentalmente, bueno, pues al ramalazo de las políticas natalistas que en la década de los 60 se pusieron en marcha en este país, ¿no? Y todavía se sigue ahí. Y ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo construimos un nuevo modelo de sociedad? ¿Restando derechos que están consolidados a grupos poblacionales? No, ampliando derechos, ¿no? A quienes no lo tienen incorporado. Entonces, nadie se va a atrever a tocar y a reducir los derechos consolidados de las familias numerosas, pero que esa no es la línea. La línea es aumentar, reconocer, ¿no? Y mejorar la situación y la protección de quienes no tienen esa situación, ¿no? Claro, pero ahí entramos en el debate de qué es monoparental y qué es monomarental, porque claro, es como hay familias viudas, demás solteras, nuevos modelos familiares, aquí la definición es hasta cuánto las familias monoparentales no van a estafar al sistema. Hay una presunción de que mi modelo familiar, si yo tengo otro modelo de convivencia con otra persona o familia reconstituida, si hay un beneficio fiscal, se nos acusa, y por eso las administraciones no son capaces de legislar esto. Te lo digo porque hemos estado intentando hacer, hemos metido una iniciativa de ley en la Comunidad de Madrid que acaba de pasar hace un mes. Pero ¿cuál es el problema donde nos encontramos? En la definición de qué es familia y qué sistemas de protección se ponen en marcha y para qué sector de la población. Porque lo que está claro, que es lo que tú decías, es que eso está reconocido en todos los informes de UNICEF y sobre pobreza, es que las más pobres son las familias monoparentales o monomarentales y los hijos de las familias monoparentales. Que no se reconoce ese binomio, es decir, que es que lo que dicen es que en el informe aquel que decían que los niños españoles había... Bueno, pues es que esos niños realmente luego se vincula ese informe a que son hijos de familias monomarentales. Sí, hay una mayor incidencia y mayor grado de... Claro. Nosotras, cuando aplicamos perspectiva feminista al análisis de los sistemas fiscales y de las políticas públicas, decimos, claro, es que todavía hay gran parte de nuestro sistema de protección social está basado en la familia, en la estructura familiar, ¿no? Y una de las líneas, y eso tiene un componente y un sesgo de género y traslada un modelo de familia que es el que se está bueno, primando, ¿no? O alentando, ¿vale? Lo que decimos es que eso encierra sesgos de género y mecanismos de discriminación, ¿no? para muchas situaciones como la que estamos hablando y otras tantas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que exista la opción en el IRPF de tributación conjunta y que haya una desgravación fiscal, ¿no? por tener esposa dependiente, ¿no? Es decir, una esposa, se dice cónyuge a cargo, pero en el 98% de las declaraciones es una esposa el cónyuge a cargo, por eso digo lo de esposa dependiente, ¿vale? Es decir, el hecho de tener, el hecho de que ella no trabaje de manera remunerada, ¿no? supone una deducción de mayor importe que la que representa la deducción por un hijo menor a tu cargo, ¿no? Lo cual tiene una lectura bastante compleja, ¿no? Y tal, es decir, lo que se está primando, lo que se sigue primando, pues esos son los lastres, ¿no? de otro modelo de políticas con las que hay que acabar, ¿no? Lo que se sigue primando es el modelo de división sexual del trabajo y las familias biparentales en donde solo haya una persona sostenedora económica y, es decir, proveedor económico y otra persona que atienda, ¿no? que asuma el papel tradicional, ¿no? Pero por eso también decimos que este sistema y este tipo de políticas públicas es insostenible y no tiene sentido común, o sea, ninguno. Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio tiene que ser la individualización de los derechos, no por el núcleo de familia, sino por tu persona adulta en unas
condiciones y contextos determinados tienes que tener derecho a una serie de prestaciones, servicios y recursos, ¿no?, públicos, ¿no?, fundamentalmente. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, claro, desde esta perspectiva tenemos que tocar todo. Tenemos que tocar la ley de servicios sociales, tenemos que tocar las políticas tributarias o el tema de derechos tributarios, y tenemos que tocar los derechos de infancia. Es decir, universalizar el acceso a la educación infantil pública, ¿no?, pública, gratuita y en condiciones de calidad, igual que la sanidad, ¿no?, cuando la seguimos reclamando, no es tanto un derecho por núcleo de familia, ¿no?, por tipo de composición, sino un derecho individual de los menores, de las criaturas, ¿no? Ese cambio de enfoque aquí en este país, en este estado, no lo hemos hecho. Pero ese es un cambio de enfoque que en la década de los 70, a partir del 74, por ejemplo, en Suecia, vieron claramente, ¿no? Primero, las mujeres no vamos a alcanzar una plena emancipación y en condiciones de igualdad mientras ellos no asuman su parte de responsabilidad en la autonomía económica de las mujeres, en facilitar el empoderamiento económico. Y eso tiene que ser vía retirada de los espacios en los que están sobrerepresentados y vía entrada por parte de ellos en la parte de los trabajos no remunerados y de las responsabilidades de cuidados y familiares. Pero eso no es suficiente, eso alude a los comportamientos individuales, es muy importante, no es suficiente. Además necesitamos políticas públicas y reformas desde nuestro sistema legislativo para alentar a esa individualización de derechos y a volver a ubicar la responsabilidad en lo público. Es decir, la responsabilidad de crear condiciones para poder vivir vidas en condiciones de igualdad y en condiciones dignas de ser vividas no puede estar en la opción individual, ¿no? Garantizar condiciones igualitarias para todo el mundo tiene que ser una responsabilidad colectiva y pública, ¿no? Eso va en esa línea, ¿no? Así. Bueno, es que me callo porque es muy fuerte y por si queréis alguna vez. Mi perspectiva es diferente a la vuestra, ¿no? Como podéis ver, mis años y mi experiencia son diferentes. Y veo con espanto cómo el panorama que estáis describiendo me resulta demasiado familiar. Demasiado. Y me espanta, porque lo que viene detrás va a ver lo mismo que yo vi. Y mis compañeras, que somos ahora las abuelas, cuidadoras, que no terminamos nunca. Y me espanta que mis nietas vuelvan a ser cuidadoras que no terminen nunca. Porque a nosotras, he oído decir miles de veces, ¿cuándo se nos jubila? ¿Cuándo la persona que está en casa organizando, cuidando, que dejó su trabajo, su vida y todos sus quehaceres, llega aquí a un punto donde a ella aquello no se le termina? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Si hemos cumplido con lo que se nos asignó, si nos pidieron hacer esto, lo hicimos y bien, ¿por qué ahora se nos castiga? Para seguir con lo mismo. ¿Dónde se termina la tarea femenina? ¿Cuándo? ¿En qué momento a una mujer la sociedad, el entorno, le permite decir yo no quiero? Porque inmediatamente alguien, una abuela que no entra en el rol de cuidar nietos, es mala. Eso es. Y señala. Eso es. Todo el mundo dice, hombre, es que mi madre no ha querido cuidar de mis niños. Pero es que a veces tú tienes 4 hijos. Y cada hijo tiene 2 hijos. ¿A cuál cuidas? ¿Cuántos puedes cuidar? ¿Y con quién? Tu marido a veces está bien y colabora. Pero ¿y si está mal? ¿O es de los de antes y no le apetece? ¿Qué pasa contigo? ¿Quién nos defiende? ¿Cuándo nos defiende? ¿Qué sociedad ha dicho, estas se las enseñó, se las educó, ahora vamos a premiarles? ¿Por qué se nos castiga? ¿Qué hemos hecho? ¿Quién tiene todo el derecho del mundo a castigarnos? ¿Por qué nos castigan? Si hemos hecho ese rol, si olvidamos nuestro tiempo, si no nos dimos cuenta que mientras cuidábamos el bebé y le dábamos el pecho podíamos estudiar, nadie nos enseñó eso, nadie nos lo explicó. No aprovechamos nuestro tiempo, ese tiempo que había en ese momento, después y más adelante, para incorporarnos aunque fuera al mercado laboral o simplemente al mercado del ocio.
Daros cuenta cuántas mujeres no saben disfrutar de su ocio actual. No saben. Yo tengo muchas compañeras en un centro de mayores que no saben qué hacer con su tiempo, que tienen que volver a coser, que tienen que volver a arreglar no sé qué. No, tú eres libre, puedes hacer lo que no pudiste hacer en su día. No nos dejaron ni el sueño, nos quitaron hasta eso. No nos dejaron ni un pequeño sueño para aferrarnos a él hoy, que somos ya personas mayores. ¿Qué quieren de nosotras? ¿Qué se nos pide? ¿A dónde nos lleva esta sociedad tan patriarcal que nunca le exige responsabilidades a ellos y siempre nos la exige a nosotras? ¿Dónde está esa justicia que debería existir para igualar, al menos en un momento determinado, esa especie de responsabilidad? Nunca he oído decir, es que el abuelo es malo que no cuida a los niños. Nunca. Es que la abuela, qué egoísta, fíjate, se va con las amigas y ahora que es viuda y puede cuidar de mis hijos, se va con las amigas. Tendrá poca vergüenza. ¿Y qué hace con el dinero? Vamos, que se va al cine y al teatro. ¿Hay alguna mujer libre para gastarse su dinero sin permiso del mundo? ¿Puede? ¿Hay alguna? Es una buena pregunta. Enséñame. Si hay una, presentármela, que quiero saber quién es, y la voy a dar un premio, porque de verdad se lo merece, porque ninguna de nosotras, creemos, hablo con conocimiento de causa, y con un mundo en el que vivo. A ninguna de nosotras se nos ha permitido jamás disponer de esa pequeña cantidad que ganamos. Hay que compartirla con hijos, con padres, con hermanos, todo el mundo tiene derecho. Sobre tu sueldo y tu posibilidad económica, todo el mundo tiene derecho. Tú no lo tienes. ¿Por qué? Porque es una expropiación de los derechos, como decía. Por eso he venido, porque tengo mucho interés en leer lo que tú has escrito. Porque, claro, yo me refugio en personas más jóvenes buscando que por favor os deis cuenta de a dónde conduce el no poner atención hoy a vuestra vida y a vuestro mundo, porque es que el siguiente paso es este. Claro. Ahora llegáis aquí y de hecho mi caso es muy difícil, porque yo sí he encontrado un cuidador. Yo cuidé 3 hijos. Cuando llegó el momento, los hijos dijeron a una residencia y él dijo no, yo la cuido. ¿Cuántas hay como él? Pues un montón. ¿Cuántas hay como él? Pues por favor, defended vuestro derecho a encontrar en su día que vuestro compañero al que le habéis dedicado vuestra vida, habéis entregado vuestro esfuerzo, habéis cuidado a sus hijos, diga como el mío, aquí estoy yo y yo te cuido. Y te trae aquí con vosotras. A que disfrute de la vida, no a que sea deja su ocio para compartir con el tuyo. Y de verdad, se dan muchos premios femeninos, pero algunos deberíamos buscar para ellos. ¡Ay, que nos emociona! Comprendáis hasta qué punto es imprescindible tener mucho cuidado con lo que hacemos con nuestras vidas mientras somos jóvenes, porque el final de eso es este. Eso es lo que estamos... ¿Cómo te llamas? Perdona. Mari Carmen. Eso es lo que estamos debatiendo. Pues, por favor, queridas, poned mucha atención. Pero, Carmen, en la línea de lo que estaba empezando a decir Vicky, además yo creo que conecta con la pregunta que dejó planteada Silvia, ¿no? Yo creo que, y es el punto en el que a mí me encanta llegar a los debates, porque yo luego digo, pero hay una buena noticia, ¿no? Que sabemos cómo podemos subvertirlo, cambiarlo, ¿no? Una cosa es que haya tendencia e inercia a mantenernos ahí, pero tal. Ya, completamente de acuerdo, yo creo que hay que ser muy consciente de que todo el sistema de protección social, de derechos, ¿no? Sociales y laborales, está montado en base a la contributividad, es decir, en base a que las personas adultas entremos en el mercado laboral y coticemos a la seguridad social. Y entonces, eso genera tus derechos económicos en el presente, sea salario, vacaciones, ¿no? Este tipo de cosas, y la acumulación de derechos económicos futuros, ¿no? Cuando pierdes el trabajo, la parte de prestación por desempleo o cuando llegas a tu jubilación, ¿vale?
Es verdad que en este proceso, es verdad que en este proceso de crisis, en estos años, estamos asistiendo de manera escandalosa a un ataque desmedido y furibundo contra lo poco que teníamos el estado embrionario de estado de bienestar. Y que necesitamos defenderlo, pero además con todas las armas disponibles y creando alianzas lo más globales posibles y lo más diversas posibles, porque nos va la vida en ello, ¿no? Fundamentalmente, y presente y el futuro, no solo la nuestra, sino de quienes vienen detrás. Esta movilización de pensionistas, que se está manteniendo todos los lunes, por ejemplo, en Bilbao, bueno, que en todo el Estado, ¿no?, provocó la gran movilización, ¿qué tal? Y no es solamente de quienes hoy están recibiendo una pensión de jubilación, que es un derecho económico acumulado propio, ¿no?, ¿vale?, por las cotizaciones, sino además por la solidaridad intergeneracional, es decir, qué sistema y qué modelo es el que se estamos dejando a quienes vienen detrás, a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿no? Entonces, ahí completamente de acuerdo. Otra cosa es, por volver a lo que antes decía Amparo, Paloma, antes lo que decía antes Paloma, ¿no?, que las decisiones individuales, ¿no?, o sea, una cosa es que luego haya casuísticas, ¿no?, que te afectan de una manera determinada, ¿no?, pero las decisiones individuales están condicionadas por la orientación de las políticas públicas, es decir, lo que te permiten, lo que no, y cómo te empujan a determinadas cuestiones. Es decir, por ejemplo, cuando Olof Palme aprobó en Suecia, antes de que se lo cargaran, en la mitad de los 70, aprueba su paquete de medidas de cambio, de giro radical de las políticas públicas, acomete una serie de cambios estructurales que han sido muy importantes para el avance hacia la igualdad de género, ¿no? Uno fue lo de hacer corresponsables a los hombres en lo económico y en los cuidados, ¿no? Pero otro fue el plantear que las cuestiones de la universalización, por ejemplo, de la educación infantil, del acceso a la educación infantil pública y gratuita, no podía depender del nivel de renta, tenía que ser un derecho universal para todas las criaturas. Y otra fue eliminar la figura que se consideraba ama de casa. Esto quiere decir, el acceso de las mujeres al mercado laboral tiene que ser pleno, porque está en juego sus derechos económicos presentes y sus derechos económicos futuros. Con lo cual, esto de que alguien renuncie a sus derechos económicos y a su carrera profesional por atender de manera no remunerada y sin cotizar al entorno familiar, no puede ser. Entonces, desmontó todo ese sistema, ¿cómo? A través de las políticas públicas, poniendo fondos públicos y un sistema político coherente, ¿no?, con ello. Otro de los cambios radicales, y que aquí, claro, nos salen ampollas cuando lo hablemos, pero algún día vamos a tener que abordarlo, es decir, figuras como la pensión de viudedad, ¿no?, y entenderme que no hablo de ninguna en particular, ¿vale? Figuras como la pensión de viudedad es un resquicio de ese sistema que pretende que las mujeres, que ha pretendido que las mujeres sacrifiquen sus derechos económicos por atender de manera no remunerada al ámbito doméstico, porque si ellas, como ellas, no cotizan, mientras tengan el sustentador económico a su lado, estupendo, y cuando no lo tengan, el Estado derivará parte de los derechos económicos de la persona que ha faltado, ¿vale? Ese es el mecanismo de la pensión de viudedad. Es un mecanismo perverso porque lo que hace es generar la expectativa de que no hace falta que cambiemos el sistema de repartos internos, porque si no es de una manera, de otra, ¿no?, tendrás ese sostenimiento económico, ¿vale? ¿Qué ocurrió en países nórdicos? Pues por ejemplo como Suecia, ¿no? Eliminaron la pensión de viudedad porque el criterio era que cada quien pudiera construir en su ciclo vital procesos de autonomía económica, ¿no?, e independencia económica personal. Y se individualizó todo el sistema de derechos y prestaciones económicas y sociales, obviamente, ¿no? Claro, no eliminas un derecho consolidado de un día a otro, ¿no?, sino que la eliminación de la pensión de viudedad conllevó aprobar una renta mínima vitalicia para aquellas mujeres que no habían cotizado y que, porque fundamentalmente eran mujeres, ¿no?, y que se quedaban desprotegidas, sin derechos económicos, ¿no? Entonces, pero todo eso se acompaña de una orientación de las políticas públicas para hacer un reparto más equitativo de trabajo remunerado y de trabajo no remunerado, lo cual no hemos hecho aquí, porque aquí al Estado y a este desmantelamiento que están haciendo los estados de bienestar le viene muy bien que siga habiendo mujeres que aportan de manera gratuita ese trabajo que es la base del funcionamiento del sistema. Entonces hay que subvertir todo eso, ¿no?, desde la experiencia de quienes habéis pasado antes a quienes estamos ahora, ¿no?, peleándolo.
Y una de las preocupaciones, que además conecta con esto del esencialismo de la maternidad y la progresía que comentábamos antes, es que hay una parte del discurso que dice, bueno, para la precariedad laboral que estamos encontrando, mejor nos desmercantilizamos, es decir, nos retiramos. Y dice, querida, para desmercantilizarte tendrías que haber estado mercantilizado. Y no hay trayectoria suficiente en este estado como para poder decir que eso nos ha afectado a todas las mujeres, ¿no? Sí. Porque si no todas tendríamos derechos económicos plenos, ¿no? Y eso, y no los tenemos, ¿no? Solo quiero hacer un pequeño apunte que a lo mejor puede ser interesante. ¿Y por qué otra historia? ¿Y por qué cuando llega tu pensión de viuda cogen la pensión de tu marido que te falta y te la parten? ¿Por qué? Porque el criterio sigue siendo asistencialista. Y luego entonces, ya te están diciendo, tú no eres nada. Claro, por eso hay que cargarse ese sistema. Y como te falta él, tú no eres nada. A ti te queda la mitad de lo que... ¿Por qué? Si a ti no te han cambiado los gastos. Nadie te ha preguntado nunca. ¿Te han cambiado los gastos? No pagas la luz, el agua, todo igual cuando estaba tu marido. Y encima de que estás con pena y con tristeza porque resulta que te dejan con una miseria que no puedes ni vivir. Que hoy he estado hablando con una señora, y no me gusta personalizar, no es mi caso, de verdad, que tiene 300 euros todo el mes. ¿Me explicáis cómo se vive con 300 euros? Sí, esas no son las pensiones. ¿Cómo se come? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se...? Y no hablo de ningún lujo, hablo de vida normal. Pero eso tiene que ver con lo que está diciendo Carmen. Es decir, las mujeres se retiraron en masa en las políticas, o sea, las mujeres de mayores. No se retiraron. O sea, el sistema no se retiraron. Porque retiró el sistema. Porque en el momento que cambiaba el Estado civil los teníais que retirar del trabajo del mercado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las mujeres tenemos más en el envejecimiento, tenemos más vida, dijéramos, nuestro ciclo vital es más largo que el de los hombres. En España es bastante más largo, que creo que es el cuarto país de esperanza, que no me salía, gracias, de esperanza de vida. Entonces, al final, en la curva esta que estamos hablando de los sectores más pobres en la sociedad, están las mujeres mayores y las familias monoparentales y los hijos de las familias monoparentales, que son, al final, los que están desprotegidos dentro del sistema. Pero por lo que ha dicho Carmen, porque no hay derechos individuales, sino son derechos que tienen que ver con las unidades familiares, al final. Y que a la larga, perjudican a las mujeres, nos perjudican a nosotras. Por bien por esperanza de vida y por vital, o bien por nuestras elecciones de sistemas familiares que están fuera de la norma. Fuera de la norma, que no están normalizados, no están con las medidas, con las políticas públicas que acompañan nuestro sistema familiar y otros. Claro. Pues yo creo que las experiencias que han ocurrido en otros países nos sirven para ver lo que funciona, ¿no? Y lo que no en ese cambio de modelo, ¿no? Partiendo de que la igualdad plena no existe en ninguna parte del mundo, ¿vale? Es decir, esto del patriarcado está agarrado. ¿Ya hay que marchar? No. Digo, vale, pensé que estabais hablando vosotros, pensé que era. Entonces, vale, partiendo de que en ningún país del mundo existe la igualdad plena, pero algunas experiencias sí nos dicen, por ejemplo, la reforma de Suecia nos dice por dónde puede ir, ¿no? Individualización de derechos, repensar determinadas prestaciones, convertir en derecho de infancia el sistema de el acceso al cuidado infantil y a la educación infantil de manera pública y gratuita, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego hay otro tipo de experiencias que nos dicen qué es lo que funciona para provocar un cambio de comportamiento en los hombres, de manera que asuman un mayor tiempo de responsabilidad y dedicación al cuidado, ¿vale? Empezando por el cuidado infantil. Bueno, pues lo que nos dicen experiencias como la de Noruega o la de Suecia o la de Islandia, ¿no? Lo que nos dicen fundamentalmente es que cuando los hombres entran a la responsabilidad del cuidado, salvo algunas excepciones y casos puntuales, vía cuidado infantil, es decir, en mayor medida atendiendo a sus criaturas cuando hay esa posibilidad. Y cuando hay esa posibilidad quiere decir cuando tienen un derecho propio que está bien remunerado y que no se interpreta como que a su pareja o a la otra persona progenitora le están quitando tiempo de su permiso.
¿vale? Que es lo que llamamos el permiso intransferible, en este caso para el padre, o vamos a decir, para cualquier persona progenitora, no que sea progenitora, ¿vale? Entonces, eso, por ejemplo, lo hemos constatado en lo que ha ido pasando en Noruega, en Islandia y en Suecia, ¿no? Islandia sería el país más equitativo, ¿no?, en este momento. De manera que cuando existe un permiso que es intransferible y está bien remunerado, dirigido a ellos cuando son padres, ellos lo utilizan y utilizan completamente el tiempo que les pertenece. No utilizan otro, o sea, no utilizan ese tiempo que es de la madre y que les puede dejar, no, solo utilizan el suyo, cuando está bien remunerado y es suyo nada más, es decir, que si no lo utilizan ellos, nadie más puede utilizarlo. Y eso provoca un cambio de comportamiento que acelera el cambio de código cultural, en los entornos de trabajo, en la sociedad, en el nivel educativo, con las criaturas, y diluye la presión que tienen nuestro nivel de salarios y por lo tanto diluye la brecha salarial. Porque la penalización ya no actúa tanto sobre nosotras. Y es la puerta de entrada para que luego asuman responsabilidades de personas adultas, enfermas o en situación de dependencia. Entonces, sabemos que eso funciona, ¿no? Porque una cosa es que nosotras tengamos que ir ganando cuestiones de autonomía exigiendo el cambio de políticas públicas, pero también es que ellos, ¿no?, tienen que hacer un cambio de chip, ¿no?, y arremangarse un poco, ¿no?, o todo, y mojarse de otra manera, ¿vale? Entonces, sabemos que desde las políticas públicas se puede influir en un cambio de comportamiento, y en este caso en un cambio de comportamiento masculino. Pues eso se traduce en una pieza de políticas públicas, que es de la que hablo también en el libro, que son los permisos por nacimiento y adopción, ¿vale?, que en España se llama maternidad y paternidad, pero que bueno, que sería más adecuado incluso hablar de nacimiento, ¿no?, porque sí, es el hecho de que nazca una criatura lo que te da lugar a ese derecho, ¿no? El derecho no es para la persona adulta, sino para quien recibe el cuidado, ¿no? Y una propuesta tan sencilla de abordar como una reforma para la equiparación plena de estos permisos, o sea, que cada persona que sea progenitora tenga el mismo derecho a participar de manera remunerada, bien remunerada, en el cuidado infantil. ¿Y eso no va también en la empresa? Esto va en las empresas. Los empresarios, o sea, el empresariado en general no está en contra de este planteamiento de equidad, ¿no? Todo lo contrario, les facilita la cuestión de decisión. Yo voy a dar un caso. Mi nuera da a luz ahora, en septiembre, y no se incorpora al trabajo hasta los 9 meses. Deja al niño con 9 meses. Ya. Pero ese es tu convenio de su empresa, a ver si me entiende. Ya, pero el convenio de su empresa mejora la ley que ya existe. Y la ley que ya existe le da 16 semanas a ella. Y además, por las mejoras que tiene. Por las mejoras, ya te digo, que deja al crío con 9 meses. Claro. Mirad, os voy a contar algo relacionado con esto, y es que últimos estudios, además sacados de este año a nivel internacional, entre Reino Unido, Dinamarca y Estados Unidos, nos ha permitido constatar que el salario de las mujeres que son trabajadoras, ¿no?, que están empleadas y que tienen una criatura y se retiran temporalmente de su puesto de trabajo para atender a la criatura, baja en más de un 5% y no se llega a recuperar hasta pasados 6 años, cuando ocurre, ¿no? El de ellos aumenta. ¿Y esto por qué es? Porque la penalización de ser padre o ser madre es distinta, ¿no? Pero claro, ¿qué papel tienen las políticas públicas? Las políticas públicas pueden transformar, ¿no?, pueden contribuir a transformar este sistema de desigualdad o pueden perpetuarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué decimos en el planteamiento de propuestas de políticas públicas para transformar, ¿no?, y cambiar este sistema de realidad y avanzar en igualdad? Decimos que necesitamos políticas de reconocimiento, es decir, que hagan emerger el valor social que tiene todo lo relacionado con la reproducción social y los cuidados, ¿no? Que lo hagan atractivo, que se reconozca y que se valore, ¿no? Por ejemplo, una forma de hacerlo pues es haciendo la estimación de cuál es la aportación que tiene al desarrollo humano y a la riqueza de un país, ¿no? ¿Vale? No solo el Producto Interior Bruto, ¿no? O sea, no solo lo que forma parte de la economía monetarizada, ¿no?, sino que cuando tú cuidas, ¿no?, y aportas cuidados, estás generando valor, ¿no?, y desarrollo humano y calidad de vida. Vale, no solamente eso, necesitamos políticas que pongan eso en valor, pero necesitamos políticas también que permitan redistribuir los recursos, los derechos y las oportunidades en términos de equidad. Hablamos de por qué no sirve solo la justicia, el concepto de justicia que hemos tenido hasta ahora, porque es un concepto patriarcal.
que parte de la premisa del asentamiento de visión sexual del trabajo y de nuestro menor valor. Entonces necesitamos ampliar ese concepto y hablar de justicia redistributiva en la dimensión social, en la dimensión de género y en la dimensión ecológica, si no nada. Y hace falta que las políticas interaccionen desde la perspectiva de reconocimiento y redistribución. Si no permitimos, ¿no?, hacer una redistribución realmente justa, ¿no?, pues difícilmente me estoy enrollando. No, es fantástico. El debate esta tarde es muy rico. Difícilmente podemos. Bueno, si os parece, si tenéis alguna cuestión, alguna... Si no, pues nada, os invito... Creo que ha quedado bastante claro. Sí, sí. Pues de eso hablo en el libro. Os invitamos a coger el libro de Carmen, que lo tenemos aquí, que nos revela un montón de dudas sobre cómo actúan las políticas públicas, cómo infieren en el desarrollo de las personas. Os damos las gracias, te doy las gracias, Carmen, por estar esta tarde con nosotros, porque ella viene, se ha dado un buen tute para estar esta tarde aquí con todas nosotras. Y nada más, muchas gracias a todas por venir.